Hola, soy José Ángel Ares, dibujante de cómic y de storyboard en el medio audiovisual. Eh, Os voy a comentar el recurso que hay para la creación de personajes en base a sus rostros. Vamos a tener en cuenta que esto va a ser en base a mi método de trabajo, intentando dar unos pocos consejos al respecto. No tiene por qué ser el vuestro, lógicamente, cada uno tiene su método de trabajo, pero bueno, siempre se puede sacar algo de provecho. Entonces, hablamos de los rostros que tenemos. La gente, como es una puerta de entrada automática, siempre hay un primer vistazo cuando nos encontramos con alguien en la calle, en el transporte público, hablando una conversación. Siempre lo primero que vamos a ir a buscar es el rostro, sobre todo los ojos, porque es como conectamos las personas automáticamente. Entonces, teniendo esto en cuenta, para luego la creación de los personajes que vamos a usar en nuestras historias es importante. Entonces, teniendo en cuenta esto, que es la puerta de entrada, es la forma de empatizar que tenemos con los personajes, su rostro, siempre teniendo en cuenta que esta vez va a ser la creación de un rostro humano. Luego, lógicamente, hay creación de personajes de fantasía, personajes ciencia ficción que no van a ser humanos, entonces pueden ser simples cajas con un par de ojos. Los recursos que vamos a usar van a ser los mismos, más acotados, más limitados, que también dependerá del estilo de dibujo que tengamos cada uno, pero bueno, más o menos la idea va a ser siempre la misma. Entonces, para eso crearemos un concepto básico del personaje que va a ser en base a la personalidad que le queramos dar. Una personalidad que va a ser fluida, o sea, va a evolucionar según la historia. Lo recomendable no es un personaje que se vaya a quedar igual, que se puede dar. No hay nada cerrado en esto. Pero bueno, si por ejemplo tenemos la creación de un personaje tímido, cuya expresión pues, va a ser mirada huidiza, no va a reír abiertamente, la actitud corporal también va a ser importante, lógicamente, pero bueno, centrándonos en el rostro, ese personaje tímido puede tener un arco en el que acabe siendo un personaje valiente, con lo cual sus expresiones, su rostro va a cambiar. Luego va a acabar pues, teniendo una mirada que busque al resto de personajes, una actitud más abierta, más fuerte. O esa persona tímida, al contrario, va a acabar siendo un personaje malvado, con lo cual la mirada huidiza se puede mantener, pero igual ya sabemos cómo mira un malvado. Entonces, hay que tener siempre eso en cuenta en cuanto a lo que queremos contar nosotros mismos o de parte de un guionista. Pero concepto básico de su personalidad. Alguien tímido o alguien que esté quemado por las circunstancias de su vida porque tiene problema sobre problema. Hay siempre pues, una mirada más pesada, el rostro taciturno, una mandíbula aprieta. O alguien más sociable. Pues eso, una sonrisa abierta, querer expresar siempre con la cara sus emociones, no guardarse nada. Entonces ya tenemos un concepto básico del personaje que queremos crear. Para ello, utilizaremos una construcción básica de una cabeza, dibujaremos una cabeza. En este caso, como repito, es un personaje humano, una chica. Entonces, usaremos los elementos que tenemos para ello de la creación del rostro, pues un cabello característico, unos ojos, en mi caso son unos ojos prominentes, muy subrayados para enfatizar siempre su expresión, a ver a dónde va a mirar, porque eso también va a decir cómo expresar ciertas emociones. Hay quien puede usar pues, una nariz grande, que siempre le da personalidad. También para que ayude
al reconocimiento del personaje en una silueta, más allá de siempre enfocarle en primer plano. Si lo pones de segundo plano o con claroscuros, a contraluz o lo que sea también reconocible. Porque vamos a ahorrarnos que el lector tenga que diferenciar de quién estamos hablando en ciertas viñetas. Entonces, esto también se puede ayudar, no está en mi ejemplo, con tatuajes, con piercings, en lugar de pelo corto, un cabello largo, que siempre también va a expresar mucho, pues en situaciones en las que haya viento o se quiera ocultar su rostro también con ese mismo cabello, darle movimiento cuando el personaje se mueva que ayude a la cinética del personaje. Tenemos muchos recursos en cuanto a ello. Busquemos un personaje con el que nos sintamos cómodos dibujándolo y también rápido, que no tengamos que andar pensando continuamente en yo quiero meterle este detallito, pero que nos ahorre tiempo y esfuerzo. Una vez tengamos construida esa cabeza y ese rostro, podemos hacer la prueba de dibujarlo con estilos diferentes. Esto no es algo que haya que hacer sí o sí, vuelvo a decir, pero los dibujantes siempre tenemos a otros de referencia y si conseguimos que esa representación que hemos hecho sea reconocible con nuestros estilos de dibujo, ya habremos recorrido gran parte del camino. Entonces podemos hacer esa prueba. Una vez tengamos ello, pues cogemos la cabeza con ese rostro y lo orientamos, porque en el cómic siempre, vamos a usar diferentes encuadres, diferentes viñetas, vamos a poner la cámara en distintas situaciones. Ese rostro se tiene que poder reconocer a nuestro personaje, da igual desde dónde lo enfoquemos, desde arriba, desde abajo. Entonces, por eso es importante tener esos elementos básicos bien definidos. Una vez lo orientemos y veamos que funciona, que no nos baila, nos vamos a la pura creación de emociones y de expresiones para ese rostro, que es la parte más divertida, y que conformará una guía de recurso que nos ahorrará tiempo y esfuerzo. En cuanto a que si es una historia muy emocional, vamos a tener que dibujar al personaje en cada viñeta, en cada página. Ya es un esfuerzo de por sí, no tenemos un modelo que evolucione por sí solo. Entonces, si tenemos esta guía de recursos de expresiones, vamos a poder echar mano de ella en un momento dado, porque dibujar cómic es muy cansado y no siempre estaremos tan activos o receptivos, por decirlo de alguna manera, para dibujarlo del tirón y pues aquí tiene que estar triste, aquí reacciona a algo alegre y ya no sale. Si tenemos esa guía podemos echar mano de ella y decir, vale, estos elementos van a funcionar de esta manera, ya lo tengo aquí para fijarme, seguimos adelante y nos ahorramos ese esfuerzo añadido. Una vez tengamos las expresiones pueden ser tirando primero por lo básico, luego también depende de cada personaje lo complicado que queramos hacer o que queramos enredarnos en él. Pero bueno, una guía simple de cómo reacciona al terror, al miedo, a la alegría, a la tristeza, a la indignación, a la burla. Una guía de, pongamos 9 o 10 expresiones básicas y luego con las que jugar con ella. Y también fijarnos porque siempre nos vamos a coger a nosotros como modelo principal, es lo más rápido y lo más fácil. Pero si recordamos de algún amigo o alguna persona que hayamos visto por la calle cómo reacciona a esa emoción y podemos diferenciar 2 personajes, por ejemplo, o 3, pues es un valor añadido que siempre vamos a tener ahí a nuestro favor. Entonces, una vez tengamos esa guía de recursos, pues podemos centrarnos y hacer una pequeña prueba, tampoco es obligatorio, como vuelvo a decir, pero de dibujar a ese personaje ya definido, dibujar un primer plano de ese personaje con una emoción, querer transmitir algo sin texto y poner eso en común con otras personas. Solemos tener los dibujantes una forma muy, muy cerrada a la hora de crear, de dibujar, y está bien que otras personas opinen sobre ello. Queremos
eso, dibujar a un primer plano de personaje emocionado o triste, melancólico, vamos a enseñárselo a otras personas a ver si reconocen esa emoción. Si es así, pues éxito total, ya sabemos dibujar a nuestro personaje transmitiendo algo sin texto, vuelvo a decir, es muy importante. Así que, bueno, adelante con ello y, bueno, la cuestión es divertirse, expresarse en libertad. Así que, nada, ya sea solo un personaje principal o toda la plétora de personajes que creemos para una historia, personajes secundarios, es divertirse con ello.